que es investigador de la UCA, especialista en trabajo y desigualdad, que ya está en diálogo con nosotros. Eduardo, como siempre, un placer saludarlo. Gracias por esta nota. Buen día, gracias por el contacto. Sí. Bueno, a ver si podemos desglosar este último estudio, estos resultados que hablan de estos 21 millones de personas pobres, ¿no? Y qué es la multidimensionalidad de la pobreza, cómo se mide. Sí, es una forma de medirlo multidimensional, de una forma multidimensional, que no solamente por ingresos, como es la forma más tradicional, sino también por las diferentes privaciones que sufre la población, ¿no? Recién en la nota anterior recorrieron algunas de ellas, ¿no? Con la carne que toma, ¿no? La pobreza y las privaciones en algunos casos, y cómo la señora lo explicaba de una forma muy clara también, cómo hay falencias educativas, hay falencias de alimentos, hay falencias de la cuestión edilicia, también hay falencias de la parte de salud, es decir, no solamente es una cuestión de ingresos, ¿no? Sobre todo porque en Argentina tenemos un problema de una pobreza estructural desde hace varias décadas, ¿no? Tengamos muy en cuenta que esto no es de la coyuntura. Y cuando decimos de hace varias décadas, es que también la solución es muy compleja, ¿no? Han pasado diferentes gobiernos con diferentes formas de pensamiento y encarar también las posibles soluciones económicas desde diferentes perspectivas, y no lo han podido solucionar, ¿no? Y pasa mucho por la educación, pero pasa muchísimo también por el trabajo, ¿no? Por la posibilidad de las personas de poder conseguir un empleo, y lo que nos lleva a eso es a que no tenemos una estructura productiva, ¿no? Que acompañe las necesidades de la población, ¿no? Y eso se ha agravado muchísimo, como bien lo expresaba la señora, en el tiempo de la pandemia, ¿no? El resultado que habla de estos 21 millones de pobres en la Argentina corresponde a los primeros 6 meses del 2020, cuando empezaba a demostrarse la pandemia. ¿Se supone o se infiere que el segundo semestre va a arrojar resultados peores que los que conocimos ahora, Eduardo? No, posiblemente similares, o hasta puede ser un poco mejores, ¿no? Porque pensemos que la primera parte de la pandemia fue la más dura, de la cuarentena, podríamos decirlo, que de marzo en adelante hubo un cierre muy grande de las actividades, ¿no? La señora lo explicaba muy bien, como la persona que hacía una changa para ir a pintar, o un albañil, o el que corta el césped, o el que puede limpiar una pileta. Es decir, estoy hablando de pequeñas ocupaciones, pero son las ocupaciones típicas también de las familias que más necesitan ingresos, ¿no? Entonces, en el primer semestre eso se vio muy afectado. Lo que pasa es que son valores elevados. Cuando decimos que puede mejorar levemente, igualmente ya estamos en valores muy altos, ¿no? Cualquier mejora que venga no nos va a sacar a nivel general de esa situación muy adversa. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Insisto mucho con esta cuestión, que es estructural, es decir, no se va a solucionar de un día para el otro, sino que tenemos que desarrollar todos los argentinos políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo, ¿no? Pero esto no solamente es del sistema político, sino también tienen que estar los empresarios, los empleadores, que son los que generan un trabajo genuino, los formadores de precios, inversionistas, los sindicatos, las organizaciones de base, ¿no? Como recién estábamos viendo, porque tienen un peso también de contención y de acompañar a las personas muy grandes. Y en ese sentido, y también todo lo que es el sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Claro, sí. No, digo que en ese sentido, digo, este tipo de estudios y estas publicaciones que hacen desde Siempro, desde el INDEC, ¿tienen alguna articulación, por ejemplo, con la Mesa del Hambre o el Consejo Económico y Social recientemente lanzado? ¿Esto tiene su traducción, su paralelismo en políticas de acción por parte del Estado para tomar nota de lo que son cifras de la pobreza?
Sí, en general lo tienen, ¿no? Sí, en general sí, es el insumo, ¿no? Los diferentes fuentes de datos que puede haber. Nosotros en la Universidad Católica Argentina tenemos una encuesta propia, pero ahí se está hablando de datos oficiales y que convergen, ¿no? Por suerte o por habilidad de los argentinos también, ya hemos pasado ese periodo entre 2007 y 2015 que el Instituto Nacional de Estadística malversaba los datos, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos estar más tranquilos, que los datos son veraces, y sí, son usados para la gestión pública, pero tengamos muy en cuenta que tenemos un problema para enfrentar muy serio en la Argentina, ¿no? Que ya venía estructuralmente con problemas, como tenemos una gran parte, más de la mitad o la mitad de los trabajadores en un sector microinformal de la economía, ¿no? Y tenemos un 35% de los trabajadores ocupados en un sector privado formal, es decir, que paga buenos salarios y que puede tener una convención colectiva que defienda también el salario ante la inflación, porque acá hay otro tema también muy serio que tiene que ver con el costo de los alimentos, ¿no? Como con un incremento de los precios y con una disminución de los ingresos de las familias, por los que entraron estos nuevos pobres, como estaban hablando recién, del incremento de las familias y de los niños que asisten a los comedores. Estaba viendo que, a ver, se consideran los ingresos, 13,6 millones es pobre por ambas formas, digo, por falta de ingresos y por causas no monetarias. ¿A qué se le llaman las causas no monetarias? ¿Las condiciones de vida? Las condiciones de vida y según la disponibilidad que uno tenga de datos, bueno, hay factores educativos, ¿no? Que son niños que no asisten o que asisten con niños y adolescentes que no asisten o que asisten con mucho atraso, en general se toman más de 2 años, ¿no? En lo que es la escolarización. El valor de la educación lo marcaba muy bien la señora recién. Cuestiones edilicias, ¿no? Tener una vivienda en malas condiciones, cuestiones también de los servicios básicos, los más básicos que se toman, la conexión a la red del agua y la conexión también a las cloacas. Pensemos también sanitariamente el peso, pero tenemos gran parte de los hogares en Argentina sin estos servicios básicos. Cuestiones también se suelen utilizar cuestiones en el indicador de la asistencia a la salud, tener el acceso a la salud, y muchas veces se pone, en el caso nuestro, ponemos el hecho de poder comprar los medicamentos que el médico receta. Relativamente bueno es todavía, comparado con América Latina, el sistema de salud en Argentina, pero muchas veces las familias no pueden adquirir lo que son los medicamentos, ¿no? Todos esos indicadores y también la presencia de la seguridad social en la casa, tener un trabajador registrado o un jubilado, ¿no? que cobra una jubilación del sistema previsional, todos esos indicadores son los que no son monetarios, ¿no? En general. Y después, por otro lado, se toman los monetarios, ¿no? Y puede ser que alguien sea identificado, un hogar, ¿no? Porque la clasificación de pobreza es por hogar, un hogar sea identificado por una del grupo de indicadores, por el monetario, por el no monetario o por ambas, como precisamente usted está marcando, que es la situación más grave. Claro. Recién cuando introducía la nota con Juan Andrada, que está a cargo de este comedor, de este centro comunitario que visitábamos recién, mencionábamos este estudio publicado por la provincia la semana pasada que habla de que 7 de cada 10 familias en Córdoba no puede llegar a la canasta básica de alimentos sin algún tipo de ayuda del Estado, sin un programa como la Asignación Universal por Hijo, la tarjeta alimentar y otras incluso que dan aquí en la provincia. Sigue habiendo mucha resistencia para el otorgamiento de este tipo de ayudas que, por lo que usted mencionaba, en algunos casos sirve solamente para paliar esto, ¿no? La conectividad, la canasta de alimentos o el transporte. Digo, ¿por qué todavía nos cuesta tanto aceptar, ¿no? La presencia del Estado, por ejemplo, con estas programas y tarjetas que a veces son simbólicas, digo, desde lo monetario, no es una cantidad suficiente, una erogación suficiente para el sostenimiento de una familia?
Sí, de dos cosas. Una importante, lo último que dijo, ¿no? Que las transferencias del Estado, que siempre fueron, ¿no? Desde hace muchas décadas, muy importantes, ayudan para salir un poco de la indigencia, ¿no? Que no estamos hablando hasta ahora, pero es poder llegar a cubrir los gastos de alimentación, ¿no? Y según nuestros datos, un 10% de la población estaría en el año pasado, ¿no? En los niveles de indigencia, ¿no? Entonces, las ayudas que puede dar el Estado, que en realidad, para hacer un paréntesis, somos todos los que estamos al sur argentino, que se paga impuestos, no hay una entidad de Estado que genere riqueza en sí, sino con el esfuerzo del resto de la sociedad. Pero eso no alcanza para salir de la pobreza, sí para cubrir las cuestiones muy básicas. Y con respecto a alguna resistencia de algunos sectores, a veces hay algunos sectores, pero la pandemia marcó un poco cómo los otros sectores también necesitaron de la ayuda del Estado, ¿no? Cómo el sector formal de la economía necesitó de la ayuda del Estado, ¿no? Porque también esto es lo que indica también la gravedad de la situación, ¿no? Yo les hablaba de un sector formal, un sector microinformal, de la estructura productiva, pero también en la pandemia el sector formal necesitó ayuda, ¿no? Tuvieron que realizarse transferencias para que las empresas puedan pagar los salarios, ¿no? También que había un Estado que no los dejaba trabajar como mínimo. Pensemos que muchas actividades productivas importantes, como las automotrices, tuvieron cerca de 2 meses de no poder ni producir ni comercializar. Por supuesto, se resiente cualquier estructura productiva. Y ahí se vio cómo es la necesidad de la ayuda del Estado. Ahora, más allá de los sectores más desposeídos, ¿no? Pero por otro lado también tenemos que tener muy claro que estas cuestiones estructurales nos llevaron a tener esquemas de emergencia, porque en realidad son esquemas de emergencia de momentos de crisis, ¿sí? Que los venimos desarrollando desde el año 2002 como mínimo, ¿sí? Es decir, ya estamos a punto de cumplir 20 años, ¿sí? De la aplicación de esos esquemas de emergencia. Eso es lo que nos indica que la cuestión estructural es la seria, que si no resolvemos esa cuestión estructural, que lo que tenemos que apuntar son políticas de Estado para aumentar el Producto Bruto, es decir, aumentar la cantidad de bienes y servicios, de riqueza que generamos los argentinos, ¿no? Porque sí, muchos ven que si la torta se corta de forma diferente, parecería más justo, ¿no? Para repartir, pero si la torta esa es cada vez más chica, como nos está pasando, sobre todo con efecto de la pandemia, ahí sí que tenemos muy, muy serios problemas, ¿no? Que por más que querramos tener cuestiones distributivas más serias, si no aumentamos esa torta, si no aumentamos la cantidad de riqueza que generamos, aumentando la producción de bienes y servicios, no solo para el consumo interno, sino también para el consumo externo, para la exportación, no vamos a seguir adelante. Y sobre todo teniendo muy en cuenta las economías regionales. Tenemos un país que es muy grande, muy rico, pero también es muy desigual, ¿no? Y hemos dejado de lado mucho tiempo las economías regionales. Hay que apuntalar las economías regionales, hay que subvencionar también lo que son las actividades productivas que a corto plazo pueden llegar a tener un sistema de subsistencia propia, y focalizar también en evitar las grandes migraciones a las grandes ciudades. Muchas veces las familias tienen que migrar a las grandes ciudades, un Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, y ahí también es donde están más cerca del Estado en realidad, ¿no? Que pueden tener un subsidio o pueden tener una escuela más cerca, un hospital más cerca para los niños, ¿no? Pero sí aumentan esos bonzones de pobreza y los van reproduciendo. Entonces, muy importante también las políticas de Estado que apunten a la producción consensuada para que sean sustentables en el tiempo independientemente de lo que es el gobierno y teniendo muy en cuenta las economías regionales. Bueno, más expectativa entonces en los organismos que puedan interactuar para generar estas políticas. Eduardo, como siempre, un placer conversar con usted a pesar de los resultados de los estudios. Muchas gracias por el contacto con Punta la M. Bueno, gracias por ustedes por el contacto, que tengan muy buen día. Hasta luego. Era Eduardo Donza, investigador de la UCA, investigador especializado en trabajo y desigualdad.
21 millones de pobres en la Argentina, datos correspondientes al primer semestre del 2020, inicio de pandemia. Hacemos una pausa, hasta las 13 te acompañamos en Punta al Aire.